Los dejé en capítulo en el video anterior, pero siempre es con un propósito muy bueno. Lo cierto es que estas historias son mucho mejores que las historias de los superhéroes que vemos en el cine o en la televisión, porque sinceramente aquí son historias reales. Y Dios nos desafía y nos enseña, seres humanos, que de verdad en su nombre y bajo su dirección y su poder fueron poderosos para la gloria de Dios. Esta parte, que es nuestra segunda parte del capítulo 6, vamos a ver que cuando amenazan tu vida con acusaciones injustas, la presencia de Dios prevalece y su nombre es exaltado. Pero me encanta tanto ver a Dios moverse en medio de todas estas situaciones. Entonces acompáñame en este video para que veamos precisamente cómo en situaciones injustas, no importa en el reino o en el poder que te encuentres, la presencia de Dios prevalece y su nombre es exaltado. Oramos. Padre, queremos agradecerte por este tiempo juntos con tu palabra de nuevo, para que seas tú quien nos dé la solución, la forma en que tú te mueves en medio de estos panoramas. Gracias, porque esto nos aclara también, valga la redundancia, el panorama de este tiempo. Ponernos tus lentes a través de la Escritura nos ayuda a ver el panorama mundial, el de nuestro país, el de nuestra familia y nuestro propio panorama. Queremos agradecerte por esto y hoy abrimos nuestro corazón a tu palabra, abrimos nuestros ojos a las maravillas de tu ley y dejamos que ellas penetren y para que no regresen vacías. Señor, que no solamente oigamos, sino andemos en tu palabra y en tu presencia. Instrúyenos a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y es que situaciones difíciles a todos nos van a pasar. Acusaciones injustas pueden haber en momentos determinados. Pero enfoquémonos. Veamos qué sucede en palacio. En una situación de un gobernante casi mundial en esa época, ¿verdad? Ok. Muy bien, el Señor, no importa cuán gobernante, cuánto poder tú tengas, ¿sabes qué? Estás debajo de la presencia de Dios, debajo del poder del que aquel que todo lo puede de verdad. Muy bien. Una de las cosas que vamos a ver como primero en este tema es que le acusaron, como no encontraron cómo acusarle, le acusaron de adorar a Dios. Lo que ellos no sabían es que para Daniel la adoración a su Dios es más allá de la propia vida. Tremendo, ¿verdad? Porque Daniel tenía bien claro a quién adoraba. Capítulo 6 de Daniel, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, salió corriendo, gritando, enojado, se fue a pelear con ellos. No, entró en su casa. Vaya qué lección. Nos vamos a quedar cortos porque no vamos a meternos en cada versículo ni en cada frase. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no cambió. Eso hacía y eso seguía así. Fíjese en esa frase final, como lo solía hacer antes. No es algo que hizo para desafiarlos, es algo que era parte de su vida. Y a lo que ellos estaban apuntando es a quitarle a Daniel la razón de ser, ya que todo lo que Daniel hasta ahora hacía, era o poseía, era debido a su Dios. Esto es muy importante para nosotros. La adoración a nuestro Dios no debe cambiar. No importa dónde nos encontremos y lo que hagamos y la posición que Dios nos haya otorgado. Oraba, se arrodillaba para alabarlo y exaltarlo. Sigamos con capítulo 6, versículo 11 al 13, de Daniel precisamente, ¿verdad? Entonces se juntaron aquellos hombres
y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. No era nada nuevo. Este era el estilo de vida de Daniel. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Su adoración era a puertas abiertas, no a escondidas. Lo encontraron en el hecho, pero si ya sabían. Daniel no le temía a la muerte. Qué interesante ver estas vidas, porque a pesar de los conflictos que la gente pueda generar alrededor de nosotros, a pesar de todo aquello que traen, cuando estás tomado de la mano de Dios, Dios es el que se va a encargar. Daniel no sale corriendo, no se aflige, no se desespera, y si en algún momento, aunque la Biblia no lo dice, él estaba un poco preocupado, lo que hizo fue lo que siempre sigue, estar delante de su Dios. Tal como Pablo lo dijo en 1 Corintios 15:55. Así era la vida de Daniel. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, dice el versículo 56, y el poder del pecado la ley. 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O como lo dice el autor del libro de los Hebreos, hablando de los hombres y mujeres de fe. Hebreos 11:35 al 39. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Estamos hablando de la galería de la fe en Hebreos. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Daniel no le temía a la muerte. Pablo no le temía a la muerte. Los hombres que aparecen en la galería de la fe no le temían a la muerte. Pienso en este momento en todos aquellos hombres de Dios que fueron quemados por la Inquisición por seguir a Jesús. Los que fueron al Coliseo romano sabiendo que morirían por Jesús. ¿Y qué diremos de los discípulos? O que muchos de ellos murieron por seguir a Jesús y no negarlo, y murieron en condiciones difíciles. ¿O qué decir de lo que experimentó Dietrich Bonhoeffer, este alemán que nació en 1906 y murió en 1945? Fue un líder cristiano alemán que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Bonhoeffer era pastor, protestante, teólogo, fue arrestado y encarcelado. Mientras estaba preso, fue acusado de pretendidamente haber formado parte en los complots planeados por los miembros de la inteligencia militar para asesinar a Adolfo Hitler. Y al final, precisamente porque anunciaba a Jesús y por todas estas razones más, fue finalmente ahorcado el 9 de abril de 1945 por orden de Adolfo Hitler. Pero en el amanecer del 9 de abril
de 1945, Bonhoeffer, que el día anterior había dirigido un servicio religioso a petición de los presos, fue ejecutado en la horca. Debió desnudarse para subir al cadalso. Sus últimas palabras fueron: este es el fin, para mí el principio de la vida. El doctor del campo, testigo de la ejecución, anotó estas palabras. Bonhoeffer se arrodilló a orar antes de subir los escalones del cadalso, valiente y sereno. En los 50 años que he trabajado como doctor, nunca vi morir a un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Su cadáver fue incinerado. Tremendo, porque 21 días después, el que lo envió a la horca murió, Adolfo Hitler. Pero Bonhoeffer, al igual que Daniel, no temieron a la muerte, porque su esperanza estaba en Dios. Y no solo lo acusaron de adorar a Dios a Daniel, sino, nuestro segundo punto, atentaron contra el que podía ayudarle. Y es maravilloso ver cómo estas tramas de maldad están ahí, como si nadie pudiera ayudarnos. Pero hay un Dios eterno, el Dios de los cielos, el Altísimo, el Todopoderoso, que está ahí para ayudar a sus hijos. Vamos a capítulo 6, versículo 14 de Daniel, porque ahí estamos. Recuerden, atentaron contra el que podía ayudarle, según ellos. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Qué amor el que este hombre le tenía a Daniel, por supuesto. Daniel, con su integridad, con su humildad, con esa diligencia, se había ganado al rey. Versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey, como esa hiena, ¿verdad? Que lo rodean a uno para comérselo. Y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. No sé cuántas cosas, movimientos, ruegos, peticiones, teclas tocaría el rey para salvar a Daniel. Pero nada de lo que hiciera podría solucionar el problema de aquel a quien tanto apreciaba. Su poder estaba limitado por las leyes de su reino. Y es interesante ver cómo cuando alguien nos aprecia, quiere ayudarnos de una u otra manera en una situación particular. Pero ¿saben qué? No puede hacer nada. Tenga por seguro que cuando nadie puede hacer nada, Dios puede hacerlo todo por usted. Me gusta tanto la palabra de Dios que nos dice que a lo que Dios quiere inclina el corazón del rey, y que Él entontece a los jueces. ¿Acaso Dios está limitado por estos gobiernos humanos? Te equivocas. Dios no está limitado por estos gobiernos humanos. A mí no me preocupa que se sienta en el poder fulano, mengano, perencejo, ni debería de preocuparte a ti como hijo de Dios. ¿Acaso nuestro Dios no es todopoderoso? ¿Acaso nuestro Dios no es el que quita y pone reyes? Entonces, si nuestro corazón está confiado allá, solamente hagamos lo que nos corresponde hacer como hijos de Dios. Y es lo que Daniel nos da el ejemplo que hacía. Y también una cosa que quisiera agregar en medio de este punto 2 es que los tiempos de Dios son perfectos y que, como dije ya antes, nada escapa de sus manos. Hay momentos en que no entendemos y nos es difícil comprender por qué y para qué de las situaciones. Pero no nos detengamos allí. Mira al Dios de los cielos y dejemos que Él resuelva el asunto, como lo dijo el autor del libro de Ruth, Ruth 3:18. Entonces Noemí dijo a su nuera Ruth: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre, que por cierto era el pariente redentor, y que nuestro pariente redentor es Jesucristo, porque aquel hombre
no descansará hasta que concluya el asunto. Ah, tremendo, ¿verdad? El rey, ese rey poderosísimo, no podía hacer nada. Las leyes de su reino lo habían limitado ante esta situación. Y es que nuestro Dios es un Dios de los imposibles. Cuando el hombre, la ciencia, las habilidades, las fortalezas, no hay manera. Dios puede. Cuando dice la ciencia hasta aquí, cuando dicen los poderes humanos no se puede, Dios puede. Y esa debería de ser toda nuestra confianza. Pero el siguiente paso sería, y es nuestro punto número 3, te enviarán al foso de los leones. Este momento es maravilloso. En el versículo, vamos de nuevo a capítulo 6 de Daniel y versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y quizás tú te preguntes de nuevo, otra vez, ¿pero por qué, Ana María, Dios no detuvo eso? Mejor sigamos leyendo y nos vamos a dar cuenta, más que lo que yo te pueda decir, lo que la Biblia dice. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Estaban ante leones reales, leones hambrientos, leones que caía la carne humana y iba a ser despedazado. Este era el propósito de los sátrapas, los gobernadores, los que habían armado todo aquel complot. El rey intentó hacer lo mejor por Daniel, porque conocía su integridad, pero ahora ya él estaba limitado también. Lo cierto es que este momento ha de haber sido muy crucial, pero ¿saben qué? No nos perdamos en los detalles. Ahí estaba la presencia de Dios en la vida de Daniel, en este foso de leones. Y nuestro punto 4 nos dice que el rey reconoció una vez más a quién sirve Daniel. Es que a veces nosotros solo vemos el punto del mapa. Dios mira toda la extensión. Él puede ver con sus ojos toda la tierra, todos los habitantes de la tierra, las galaxias, el mundo, el universo, todo lo que Él ha creado. Y entre ellos estamos nosotros. Pero nosotros no somos el punto principal. El punto principal es Dios. Y tenemos de verdad una maravillosa e incomparable responsabilidad y privilegio de que otros vean a Dios en nosotros. Y no simplemente porque hablamos, sino que se vea en nuestra vida, en lo que hacemos, en cómo actuamos, en cómo resolvemos conflictos, en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo manejamos las finanzas, en todo ese tipo de cosas. La gente debería de ver en nosotros la presencia de Dios. No en seres perfectos, porque nos equivocamos. No en seres que no cometen errores. La Biblia está llena de personajes con errores, pero que fueron cambiados por Dios. Y para eso estamos hoy día, a través de la palabra de Dios, dejándonos guiar por ella, para que constantemente Dios nos transforme. El rey reconoce una vez más a quién sirve Daniel. Capítulo 6, versículo del 18 al 20. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, o sea que no comió el rey. Le tenía tanto aprecio que realmente sentía un gran pesar. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Aquí tenemos otra vez al Dios que quita el sueño o pone un sueño. Él es todopoderoso hasta para eso. El rey pues se levantó muy de mañana
y fue apresuradamente al foso de los leones. Y en el versículo 20, ¿saben que en este versículo me muestra Dios realmente cómo podemos impactar la vida de aquellos que no siguen al Señor? Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Es que realmente el rey estaba apesadumbrado y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. No solamente cuando tiene un apuro, no solo cuando tiene una dificultad, no solo cuando viene el problema, continuamente sirves. ¿Te ha podido librar de los leones? Esa fue la gran pregunta que le hizo. No le dijo: Daniel, te libraste. No, tu Dios te libró. Tremendo, porque Dios tiene sus planes y propósitos. A Daniel le era necesario pasar por el foso de los leones. A Jesús le era necesario pasar por Samaria, por la cruz, por la muerte, sepultura y resurrección, para que hoy nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Le era necesario entonces a Daniel pasar por el foso de los leones, para la gloria de Dios. Mateo 8:26, Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Fue Jesús, ¿verdad? Entonces, levantándose, iba en la barca con ellos y ellos tuvieron miedo. Reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Y cómo no le van a obedecer? Él los ha creado. Él les dijo hasta dónde llegaría el mar y que de ahí no se movería. Tremendo, ¿verdad? Tremendo este Dios que tenemos, este Dios que es nuestro Padre, inmerecido, pero Él nos ha hecho merecer a través de la sangre del Cordero. Y en Salmo 50:10 dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¡Ay, qué precioso realmente! ¡Qué precioso! Cómo quisiera estar físicamente delante de ustedes y poderles ver sus rostros al ver al Dios que tenemos, ese Dios todopoderoso. Pero aquí viene el punto número 5. Aún las bocas de leones son cerradas. Es impactante ver a Dios. Es maravilloso. Es regocijo para nosotros sus hijos. Capítulo 6 de Daniel, versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¡Qué impacto! ¡Qué maravilla! Esto de lo que los leones fueron cerrados sus bocas. ¿Cómo sería ese momento en que el ángel le cierra la boca? Dios le sustentó el estómago, quizás a lo mejor a estos leones. O quizás los hizo dormir profundamente. Pero aquí nos dice que el ángel cerró la boca de los leones. Pero ¿sabe qué? Yo veo algo mucho mayor en todo esto. Fui hallado inocente. Mi Dios envió un ángel y fui hallado inocente. En este punto número 5 podemos ver que limpia conciencia la de Daniel. Primera de Pedro 3:13, si tú me acompañas, del 3:13 hasta el versículo 18. Veamos lo que la Biblia dice. Primera de Pedro 3:13. Y recuerden, esto es para nosotros. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis,
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque no somos malhechores, tenemos una buena conducta en Cristo. Porque mejor es, sigue diciendo, que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y esto nos lo amplía Hechos 24:16. Y debería de ser una oración y una actitud que nosotros deberíamos de tener constantemente. Y por esto, dice Hechos 24:16, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. No solo Daniel, también en el Nuevo Testamento se nos dice, a estos somos llamados todos sus hijos, a tener una limpia conciencia ante Dios, ante los hombres. Y también, precisamente, a procurar tener siempre una conciencia sin ofensa. Qué importante. Que Dios nos guía, nos señala, nos instruye a través de su palabra a ser de buen testimonio, a obedecerle en todo tiempo, a ser embajadores que demos testimonio de Dios, porque Él mora en nosotros. Sea que no tengamos o tengamos problemas, aunque nos acusen injustamente, porque si le obedecemos, tapará cualquier boca de león que esté frente a nosotros. Y aquí podríamos decir un aleluya, ¿verdad? Porque realmente se lo merece nuestro Dios. Nuestro punto número 6. Vamos a ir, solo nos va a faltar un punto después de este. Porque has confiado en Dios, la tortilla se da vuelta. Me emociona tanto cómo cambian las cosas de un momento a otro. Cómo Dios las puede cambiar. Y yo alabo al Dios de los cielos porque es así. Capítulo 6 de Daniel, versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, de Daniel, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Este es el punto importante. Versículo 24. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Mira, sinceramente, no seamos de los que arman complot en contra de otros. No seamos de los que andamos tratando de conseguir un puesto y ponemos en mal a otros. No seamos de los que criticamos en las iglesias y hablamos mal de los pastores y hablamos mal de los líderes. Sinceramente, temo a mi Dios cuando dice estas cosas. Si tú tienes un problema, por ejemplo en las iglesias, con tu pastor, ve y pide una consejería y deja que Dios te guíe. Pero lo ideal es que vayas primero donde tu pastor y le puedas decir, pastor, esto me está pasando con usted. Hermanos míos, todos tenemos defectos y todos podemos hallarnos en conflictos. Pero qué rico cuando
No podemos solucionar con la autoridad el problema y vamos a consejería. Y hay consejeros que nos dicen, ama a tu pastor, ama a tu líder, entiende que también él es humano, acuérdate de eso, perdónalo. Qué rico. Para que de verdad podamos tener armonía entre nosotros y dar honra y honor a Dios con nuestras actitudes. Muy bien, tremendo, porque aquí se da vuelta la tortilla. Y es que Dios es paciente, se da cuenta de lo que sucede. Su presencia está ahí, viendo la vida de Daniel y de los sátrapas, de los gobernadores, la soberbia y orgullo que los movieron en contra de Daniel. Pero como dice en el libro de Abdías, ¿dónde queda eso, Ana María? Entre Génesis y Apocalipsis, ya los últimos libritos del Antiguo Testamento, que por cierto solo es un capítulo, te lo dejo de tarea. En Abdías 1:3 dice la palabra de Dios, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Cuidado con este Dios todopoderoso, ¿verdad? Y de ahí fueron derribados estos. Cuando veo casi casos similares a los que estamos viendo de alguien que con orgullo de corazón atenta contra un hijo de Dios que de verdad tiene un corazón fiel al Señor, pienso para mis adentros, no sabes en lo que te metes por Dios. Porque se trata de Dios, no de la persona en sí, de Dios y de su presencia. Cuidado, no tengamos un corazón soberbio y orgulloso como los sátrapas y gobernadores del reino. Y le hagamos trampas a las personas, ya sea que sigan al Señor o no, simplemente para lograr nuestros objetivos. Porque Dios nos puede hacer caer de donde estamos. Cuidado, ten temor a tu Dios. Y nuestro último punto, el propósito es que nuestro Dios sea exaltado. Y con esto vamos a cerrar esta historia. Capítulo 6, y este es el propósito total, ¿verdad? Capítulo 6 de Daniel, versículo 25. Entonces, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el único, es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Este es el propósito final. Que el nombre de nuestro Señor sea exaltado. Y vaya que aquel rey, aquel gobernante, aquel líder que por sobre todo pone el nombre de Dios en alto, vamos a ver cómo Dios lo honra, porque los que honran a Dios son honrados por Él. Piense en todo lo que hemos visto de la vida de Daniel. Hoy terminamos con la vida de Daniel, porque estamos viendo la presencia de Dios en las diferentes situaciones o personajes. Una sola noche estuvo en el foso de los leones, pero toda una vida, desde capítulo 1, que andaría entre los 16, 17 años, y que en este momento ya no era tan joven, toda su vida, Daniel permaneció en la presencia de Dios. Daniel estuvo como 90 años en los palacios de los reyes paganos. El peligro más grande no fue el foso de los leones, sino vivir en el palacio de estos reyes. Los leones no le podían tocar, pero ahí, en el palacio de los reyes Nabucodonosor, Belsasar del reino de Babilonia, y en el mismo palacio
con los reyes Darío de Media y Ciro del imperio persa, que eran reyes paganos. Daniel estuvo en constante peligro. Sin embargo, tuvo el privilegio de conducir a alguno de estos hombres a un conocimiento del Todopoderoso. En todo podemos ver que la presencia de Dios en la vida de Daniel prevalece, y Daniel sigue estando en la presencia de Dios. Él en toda su vida no dejó o se alejó de la presencia de Dios. Entonces es un desafío para nosotros a que nuestro caminar, a pesar de los años y las circunstancias que podamos experimentar, siempre permanezcamos en la presencia de Dios, y que en todo momento su nombre a través de nuestras vidas sea exaltado. Y quizás tú pienses, Ana María, esto es tan difícil. Sí, es difícil sin Dios. Tienes toda la razón. Y es difícil cuando nos alejamos de Dios. Pero cuando nos agarramos de la presencia de Dios, aunque nos preocupe, aunque por momentos tengamos temor, y aunque esta nuestra carne se debilite, déjame decir que Dios nos fortalece. Es Dios quien realmente hace que podamos estar firmes. No se trata de nosotros, se trata de Dios en nosotros. ¿Y tú? ¿Qué situación difícil enfrentas hoy? ¿Tomarás la decisión de permanecer en la presencia de Dios? Yo te animo que sea así, y que encomiendes a Dios esa situación por la que estás atravesando hoy día. Porque quiero recordarte lo que vimos al inicio. Cuando amenazan tu vida con acusaciones injustas, la presencia de Dios prevalece y su nombre es exaltado. A permanecer en la presencia de Dios. Oramos. Buen Dios y Padre, te agradecemos por enseñarnos a través de tu palabra. Qué Dios tan maravilloso como tú. No hay otro. No hay otro igual. Ayúdanos a que en el caminar por esta tierra, durante vivamos, podamos permanecer en tu palabra. Porque en situaciones extremas o difíciles o como sea, tu presencia es la que cuenta en nuestra vida. Te alabamos por la vida de Daniel y por los ejemplos que nos pones en la Biblia, para que seamos desafiados y podamos mantenerlos en tu presencia. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Continuaremos hablando sobre la presencia de Dios en nuestros próximos videos. Y uno de ellos vamos a hacer como un interín en el siguiente video. No vamos a hablar exactamente de un personaje. Vamos a hablar de algunas maneras de cómo realmente poder decir firmemente que estamos llenos de gozo por la presencia de Dios. Así que te espero en el próximo video.